Vamos a terminar con la solución del examen final. Vamos a mirar el último punto. En el último punto me están hablando de una superficie que ya está parametrizada. Recuerden, muchachos, lo habíamos dicho muchas veces en clase, cuando una superficie es una superficie muy complicada y la necesitamos parametrizar, no nos van a pedir que la parametricemos, nos la van a dar parametrizada, y eso es lo que está pasando en este ejercicio. Entonces a mí no me importa que pensemos si esto es un elipsoide, si es un paraboloide, si es... No, no. Aquí no importa qué forma tenga la superficie. Por eso me la dieron parametrizada. Lo que queremos mirar es que el plano tangente a esa superficie en un punto dado contiene a la recta que me están dando también. Y entonces yo primero voy a hacer me voy a hacer unas ideas gráficas. ¿Cómo sabe uno que una recta está metida dentro de un plano? Pues existen varias alternativas. Vamos a suponer que aquí tengo el plano y resulta que esta es la recta que yo necesito. Para saber que una recta está metida en el plano, pues primera alternativa, que todos los puntos de la recta, que todos hagan parte del plano. Eso puede ser muy difícil de comprobar porque una recta tiene infinitos puntos. Descartamos esa idea. Segunda idea que es mucho más fácil. Que dos puntos de la recta estén en el plano. Porque si dos punticos de la recta están en el plano, obligatoriamente el resto tienen que estarlo también. Dos puntos de la recta que estén en el plano y con eso tenemos. Facilísimo. Pero hay una tercera opción que es muchísimo más simple. Y es la siguiente. Si la recta y el plano comparten un punto, entonces el vector director de la recta va a tener que ser obligatoriamente perpendicular con el vector normal del plano. Y acuérdese que para saber que dos vectores son perpendiculares basta con coger el producto punto. Si el producto punto me da 0, entonces el vector director de la recta y el vector normal del plano cumplen con lo que necesitamos y por lo tanto la recta está metida dentro del plano. Pero es importantísimo que tengan en cuenta que eso siempre es posible si hay un punto en común, porque perfectamente podría pasar que el punto no fuera un punto en común y entonces de nada me sirve que el vector director y el vector normal sean perpendiculares si la recta ni siquiera estaba pasando por el plano. Entonces yo creo que esa es la forma más sencilla en la que podemos trabajar, mirando que el vector director de la recta y el vector normal del plano son perpendiculares. Recuerde que eso es equivalente a ortogonales, porque estamos en R3. La palabra ortogonal era muy usada en álgebra lineal. Entonces primero voy a coger la recta. Mire que de esta recta que me están dando, puedo sacar dos cosas. Que pasa por el punto 0, 6, 4 y que tiene vector director 0, un cuarto y un tercio. Con solamente mirar las ecuaciones paramétricas de la recta, ya sabemos eso. Eso lo aprendimos a principio de semestre. Eso lo saben desde que vieron geometría o desde que vieron álgebra lineal. Y entonces viene aquí la casualidad de que resulta que la superficie con la que estamos trabajando queremos encontrarle el plano tangente en ese mismo punto. O sea que ya tenemos el punto en donde la recta y el plano van a coincidir. Ah, pero yo voy a hacer una cosita. Yo estoy seguro que esta superficie parametrizada sí pasa por este punto. En realidad la superficie con la que estamos trabajando sí pasa por el punto y sí tiene sentido hablar de un plano tangente en ese punto. Pues vamos a mirar si esa superficie sí pasa por ese punto. Si la superficie pasa por el punto es porque la primera componente, que es 2u coseno de v, tiene que ser 0. La segunda componente, que es 3u por el seno de v, tiene que ser 6. Y la tercera componente, que es u al cuadrado, tiene que ser 4. Fíjese que aquí es muy sencillo pensar que la u puede ser 2 o menos 2. Yo lo voy a hacer con u igual a 2, pero si alguien lo quiere hacer con u igual a menos 2, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si u es igual a 2? Si u es igual a 2, la primera componente me queda 4 coseno de v igual a 0,
que es equivalente a coseno de v igual a 0. Y la segunda componente me queda 6 por el seno de v igual a 6. O sea que el seno de v tiene que ser 1. Y esto es bastante simple, porque necesitamos un ángulo en donde el coseno me dé 0 y el seno me dé 1. Eso significa que v es pi medios. Lo que quiero que vean es, si existe una u y existe una v, tal que a reemplazarlos en las ecuaciones paramétricas de la superficie, me están dando el punto 0, 6 y 4. O sea que efectivamente la superficie sí pasa por el 0, 6 y 4, y sí tiene sentido que hablemos del vector normal en ese punto. Y encontremos el vector normal a la superficie. Para encontrar el vector normal a la superficie vamos a calcular los vectores de derivadas parciales. Primero derivemos con respecto a u. Si vamos a derivar con respecto a u me queda 2 por coseno de v. Segunda componente. La segunda componente derivando con respecto a u me queda 3 por el seno de v. Y la tercera componente derivando con respecto a u me da 2u. Ahora derivemos con respecto a v. Si esta primera componente se deriva con respecto a v, la derivada del coseno es menos seno. Me quedaría menos 2u por el seno de v. Yo se los dije en clase, por eso es que no me gustan las parametrizaciones con u y con v, porque yo a veces escribo las dos letras muy parecidas. Derivamos esto con respecto a v, la deriva del seno es coseno, entonces me quedaría 3u por el coseno de v, y la derivada de la tercera componente con respecto a v es 0. Entonces el vector normal va a ser simplemente el producto cruz entre esos dos vectores. Y un producto cruz se hace con las componentes ij y k. Las componentes del primer vector son coseno de v, 3 seno de v y 2u. Y las componentes del segundo vector son 2u, seno de v, 3u, coseno de v y 0. Es importantísimo que pongan las barras. Si uno no coloca barras, no está siendo determinante y entonces no tiene ningún sentido estar pensando en el producto cruz. Eso es ortografía matemática. Y que multiplica. Tapamos la fila y tapamos la columna de la i y me queda este producto. 3 seno de v por 0, 0, menos 2u por 3u coseno de v me da 6u al cuadrado coseno de v. Menos j que multiplica. Tapamos la fila y la columna de la j y me queda este por este y este por este. 2 coseno de v por 0 da 0, menos 2u por menos 2u seno de v me vuelve y me da menos, o sea que con este menos me da más, 4u al cuadrado seno de v, más k que multiplica. Tapamos la fila y la columna de la k y me quedaría el producto de este con este, con este, con este. 2 coseno de v por 3u coseno de v daría 6u coseno al cuadrado de v, menos. El otro producto me da negativo y como hay un menos se vuelve más. 3 por 2 da 6, 6u seno al cuadrado de v. Esa tercera componente obviamente se va a poder simplificar sacando factor común 6u y me quedaría multiplicando a coseno cuadrado de v más seno cuadrado de v, que es 1 por identidad fundamental de la trigonometría. Entonces el vector normal en cualquier punto es el vector menos 6u al cuadrado por el coseno de v, menos 6u al cuadrado por el coseno de v, menos 4u al cuadrado por el seno de v y 6u. Esto sería el vector normal en cualquier punto. Pero nosotros no estamos en cualquier punto. Estamos en el punto en donde la u vale 2 y en donde la v vale pi medios. Entonces nuestro vector normal sería menos 6u al cuadrado es 4 y el coseno de pi medios es 0. Segunda componente, menos 4u al cuadrado es 4 y la segunda componente seno de pi medios, que sería 1, y 6 por 2.
O sea que nuestro vector normal en realidad es el de componentes 0, menos 16 y 12. Entonces vamos a coger el vector director de nuestra recta, la que me dieron, con el vector normal de la superficie, que es el vector normal del plano tangente, y vamos a hacer el producto punto entre los dos. El punto entre los dos daría primer vector 0, un cuarto, un tercio, producto punto, con el segundo vector que es 0, menos 16 y 12. El producto punto se hace primera componente con primera componente da 0, segunda componente con segunda componente me da menos 4, tercera componente con tercera componente me da 4, si hacemos la suma esto me da 0. Efectivamente, los vectores son perpendiculares. Y eso en definitiva, por lo que ya vimos desde el principio, lo que significa es que el plano tangente en ese punto contiene a la recta que me dieron. ¿Por qué este ejercicio está dentro de este examen final? Porque la superficie es una superficie parametrizada y las superficies parametrizadas apenas lo vimos en las últimas 4 semanas de clase. O sea que es un tema completamente pertinente para esta evaluación.